Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara para el mundo en un programa más de conversaciones sobre terapia sistémica. Recordemos que es un esfuerzo por divulgar el paradigma sistémico, el paradigma relacional. Bueno, lo hacemos a través de la revisión de la literatura especializada en este tema. Y para ello, pues voy a conversar ahora con Mauricio, a quien saludo, Mauricio Leiga, es mi compañero Hola, Emanuel. de charla. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, muy bien, contento porque ahí vamos avanzando con nuestro libro que estamos revisando. Exacto, sí. Sí, muy interesante, porque aparte vamos a ver un tema que tiene que ver con niños, con ambiente escolar, que son parte de las áreas que nos interesan, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. Bueno, para los que no estén enterados, estamos revisando la obra de Linda Metcalf que se llama Terapia Narrativa Centrada en Soluciones, que es una propuesta de combinar estos dos modelos, el enfoque narrativo con el enfoque centrado en soluciones del grupo de Milwaukee, ¿no? Muy bien, pues adelante, vamos presentando este capítulo, como bien lo mencionas, es un capítulo que tiene que ver con niños, adolescentes, Ujú. agentes escolares, eh, con escuelas, y entonces nos va a ayudar mucho para eh, ver cómo se plantean los casos de alumnos que van a la consulta y cómo acompañarlos, ¿no? Sí, que es una herramienta de mucho valor para los que trabajamos con niños y tenemos contacto con las escuelas. Muy bien. Lo primero que nos advierte Linda Metcalf, que ella no habla sobre el efecto Pygmalion, pero lo da a entender en su introducción, Mm. es que tengamos cuidado con este efecto que sucede muy a menudo en las escuelas. La, ¿En qué consiste el efecto Pygmalion o el efecto, también llamado eh, se fue el nombre ahorita? Mm, Este, Hay un sinónimo, ¿no? Ahorita Hay un lo checo. sinónimo, sí. Hay otro Pero término. bueno, el efecto Pygmalion es, es el siguiente, se explica con esta gráfica. La creencia de los profesores influye en las acciones, es decir, en lo que hacen estos profesores con sus alumnos. Y esto que hacen los profesores impacta en la creencia de los alumnos. Si los alumnos responden a las exigencias o a las expectativas que tienen los maestros acerca de su desempeño, y estas creencias de los alumnos pues impactan en las acciones de los alumnos, que a su vez retroalimentan la creencia de los profesores o la expectativa que tienen los profesores con respecto a los alumnos. Se vuelve un círculo vicioso que va creando, construyendo conductas, que está muy padre cuando son conductas positivas o conductas deseables para el aprendizaje, pero que se convierte en un grave problema cuando se construyen conductas o comportamientos indeseables o que tienen que ver o que están relacionados con el bajo rendimiento escolar. Ujú. Que aunque el efecto Pigmalión hace referencia a un personaje de la mitología griega, sí es una teoría que está fundamentada en trabajos de investigación. Sí se ha
podido comprobar que la información que recibe un profesor sobre un grupo de alumnos sí matiza la percepción que tiene de ellos. Efecto Rosenthal, ¿verdad? Es que es el, Ah, es sí. el sinónimo Rosenthal porque fue quien hizo las primeras investigaciones al respecto, ¿no? Ajá, ok. Y también algunos simplemente consideran que es parte de los fenómenos que tienen que ver con las profecías autocumplidoras. Exacto, como bien lo menciona el grupo de MRI, liderados por Paul Vasley. ¿Cómo ejemplificamos este fenómeno? Pues, por ejemplo, nos dice Linda Metcalf, un alumno puede ir a terapia. En terapia puede salir con una meta, con un objetivo, salir de terapia muy motivado, a empezar a hacer cambios en su entorno escolar para que impacten en su rendimiento. Pero en la escuela, si siguen teniendo la misma expectativa de su conducta, y más allá si está etiquetado o ya han creado un caso de su comportamiento, de su conducta, pues va a ser muy difícil para el alumno, por más motivado que salga de la terapia, empezar a hacer los cambios, ¿no? Por eso en el modelo de terapia narrativa centrada en soluciones, lo que nos propone Linda Metcalf es lo siguiente: tener la sesión con padres e hijos, es decir, con el alumno que ha sido derivado por la escuela, junto con los padres, para preguntarles las mejores esperanzas, preguntarle cuáles son las mejores esperanzas al alumno, pero también cuáles son las mejores esperanzas de los padres con respecto al alumno. Una vez que tengamos eso, lo que sugiere Linda Metcalf es reunirnos con el equipo escolar, fijar una entrevista con ellos, ya sea en el plantel educativo, si es que eso lo permite la escuela, o tener algún tipo de contacto, o reunirse ahí en el consultorio, por ejemplo, en el consultorio del terapeuta. Y bueno, ¿qué sugiere hacer Linda Metcalf en esa reunión? Pues sugiere dar este tipo de mensajes. Se presenta con la escuela o con el equipo escolar y les dice: quiero volver a presentarles a Juanito, por ejemplo. En este caso es a Kyle. Uh-huh. Él se ha formulado nuevos objetivos y tiene algunas estrategias nuevas para intentarlo. Cuando vuelva a tus clases, para que las cosas sean distintas para él. Y él lanza una pregunta al maestro o a los agentes educativos: ¿querrías estar atento a lo que intenta hacer de forma distinta? Bueno, aquí ya la terapeuta está asumiendo que ya se generó un efecto Pigmalión, ¿no? Que ya el niño ya quedó etiquetado, que ya tiene mala fama y que necesita trabajar con el sistema escolar para romper esa visión negativa que tienen de él. Sí, sí, nos sugiere Linda Metcalf que partamos con esa premisa. Ajá. Sí, que se me hace muy bueno, no todos los terapeutas lo hacen. De hecho, yo lo he hecho 2 veces. Una vez sí fui, bueno, creo que una vez, 2 veces sí llegué a ir a una escuela y 1 o 2 veces llegué a citar a maestros que acudieron a una consulta con el niño y junto con los papás, pero habitualmente el terapeuta familiar sí se mantiene mucho en el nivel tradicional de que, como el nombre lo indica, pues es terapeuta familiar y una maestra, un director de escuela, pues no es miembro de la familia y entonces en teoría no trabajarías con él, ¿no? Pero es parte de un sistema. Y por eso me Sí, gusta más el término de psicoterapeuta sistémico que de terapeuta familiar. Terapeuta familiar es más como restrictivo. Te limita mal si te lo crees, ¿no? sí, sí, sí.
incluso para las derivaciones también, digo, por ejemplo, quien te deriva está limitado a derivarte solamente problemas familiares. Ajá, exacto. Y entonces, si el que te deriva está pensando en problemas familiares, pues va a depender también de, para él, qué signifique un problema familiar, ¿no? Sí, exacto. Y un problema familiar que amerite la atención de un terapeuta familiar. Por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Muy bien, y otro mensaje también que, otra de las intervenciones que hace Linda Metcalf en el contexto escolar es de tipo más interaccional. El anterior mensaje estaba muy dirigido hacia los maestros, hacia los agentes educativos, y eh, es más bien promover la interacción entre el alumno y los maestros o los agentes educativos. Entonces, presente el alumno, le dice, Kai, ¿puedes explicarle a tus profesores qué pretendes intentar para ponerte al día? Y otra pregunta, después de que lo contesta, es, ¿hay algo que los profesores pueden hacer para ayudarte a hacerlo? Es decir, también rescata un compromiso por parte de los profesores para ayudar al alumno a hacer las cosas que tiene en mente hacer. Pues fíjate que me sonó como a Minuchin haciendo terapia de pareja, ¿no? Donde ve la complementariedad y entonces le pide al que recibe las quejas o al acusado, que ayude, ¿no? No, al revés, más bien le pide al que genera la queja, Sí. que ayude al sintomático a tener un mejor funcionamiento y entonces genera, sin decirlo directamente, una noción de corresponsabilidad en el problema. Exacto, exacto. Sí, es muy interesante eso. Bueno, mira, aquí yo estaba recordando, que estaba platicando con mis alumnos sobre proyectos de investigación que hemos estado generando en clase y que muchas veces se cree que el alumno problemático incide en el maestro y la clase, pero realmente una visión sistémica, pues te exige tener esta visión circular, ¿no? De que el maestro y su clase, y aquí pues a lo de los compañeros, también generan un contexto que propician la expresión de conductas problemáticas en el alumno. Eh, Porque estaba hablando sobre metodología para hacer investigación y en la investigación cuantitativa se suele hablar de una causa, de un efecto, de una variable independiente y una variable dependiente, Sí. pero pues la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces Linda Metcalf tiene esa visión en sus intervenciones, una visión circular. Sí, sí, sí. Me parece muy adecuada. Ok, bueno, a ver, déjame. Muy bien, y bueno, lo que vamos a ver a continuación son eh, algunas cosas, algunos formatos que se pueden utilizar para el trabajo centrado en soluciones con los maestros. Ustedes a ver si se alcanza a ver. Sí, Es, a ver. sí, un poco más. Es un formato para invitar a los maestros a que puedan subirse a la lógica de la búsqueda de excepciones. Dice, sí, recuerden que también estamos montados en el, en el enfoque narrativo, en donde los documentos o la documentación es una estrategia fundamental. Entonces, este documento dice así: querido profesor, me gustaría invitarte a una conversación por nombre del alumno, por la plataforma, puede ser eh, por teléfono o vía videollamada, una conversación sobre,
nombre del alumno, en la sala tal a la hora tal, ¿no? Se solicita tu presencia porque eres un miembro importante en la vida académica del alumno. Como terapeuta del estudiante, me gustaría saber qué funciona mejor con el estudiante. Segunda opinión. La reunión no superará los 30 minutos. Antes del encuentro, por favor, piensa en las situaciones en que el alumno ha alcanzado algún grado de eficacia durante tus clases. Observa el tipo de clases, actividades, intervenciones conductuales, estrategias motivacionales u otros métodos que le ayuden a incrementar su eficacia en algún grado. Por favor, enumera las ocasiones en que el estudiante actúa más eficazmente en la siguiente lista y especifica al menos 5 de esas excepciones al siguiente problema. Trae lista, más bien trae la lista a la reunión. Entonces está la firma del terapeuta, la firma del progenitor y la firma del estudiante. Es un formato para invitar y convocar a los maestros o los agentes educativos que están ayudando o que pueden ayudar al alumno a mejorar su rendimiento en clase. Bueno, se me hace muy interesante lo que dice de que eres un miembro importante en la vida académica del alumno, ¿no? Eso se me hace como muy directo, muy fuerte y casi nunca nadie lo reencuadra así. Y el hecho de que la terapeuta esté orillando al profesor a pensar en las excepciones, pues ya está haciendo terapia nada más con mandar esa carta, ese formato, ¿no? Aunque no se dé la reunión. Pudiera ser que no se dé la reunión, que se cancele, y las cosas empiezan a mejorar porque le pediste al profesor que viera excepciones. Ya tiene una mirada distinta sobre el niño. Está rompiendo el efecto Pigmalión. Sí, está rompiendo la pauta o el patrón. Ajá. Muy bien. Vamos a ver un caso de ejemplo. Linda Metcalf nos habla de Logan, que tiene 11 años, que llega a consulta con sus padres referido por la escuela secundaria a causa de su conducta. Y vamos a ver una viñeta con la entrevista, ¿no? Algunos fragmentos de la entrevista. Linda Metcalf le dice, supongamos que vuelves esta noche a casa y que mientras duerme ocurre el milagro. Te despiertas por la mañana y piensas, no me importa el instituto hoy. Dime qué sería diferente cuando llegaras a tus clases. Es una pregunta por el milagro, ¿no? Logan menciona, iría a clase y si no entiendo algo, se lo preguntaría al profesor. Antes solía rendirme y bajar la cabeza. Linda Metcalf pregunta, ¿qué habría cambiado ese día para que pidieras ayuda? A lo que Logan responde, tendría que hacerlo. Linda Metcalf, si yo te mirara ese día, mientras lo haces, ¿en qué clases te vería hacerlo? Le damos al que sigue. Logan dice, con suerte en todas, generalmente hago eso en las clases de la mañana. Linda Metcalf pregunta, ¿qué tienen de particular las clases de la mañana? Lo que Logan responde, bueno, creo que les gusto a los profesores y me siento lejos de los chicos que no paran de hablar. Pedí que me cambiaran hace unas semanas y eso me fue muy bien. Si se fijan, han aparecido ahí excepciones. La Merca se da cuenta y pregunta, vaya, eso fue una gran iniciativa tuya. Es marca la excepción y pregunta, ¿qué es lo que ven esos profesores que te gustaría que otros vieran? Una pregunta de relación. Logan contesta que soy capaz de hacer las tareas.
solo que a veces me estreso si me bloqueo. Entonces me llevo el estrés a casa y las cosas no van bien. Viene mi hermana y le grito. Entonces llega mi hermana y me grita a mí, mala cosa. Es muy interesante porque de la pregunta circular, de esa pregunta circular, de esa pregunta de relación, lo que obtenemos en la respuesta de Logan es un patrón interpersonal problemático. No tenemos la descripción de una pauta que sucede y que describe el problema en términos relacionales. Le damos al que sigue. Entonces Linda Metcalf le dice, ese día, en lugar de llevarte el estrés a la casa, ¿qué mejoraría? Vuelve a la pregunta de proyección a futuro. Logan responde, dejaría el estrés, atrás el estrés y me concentraría. Linda Metcalf hace una pregunta para especificar o detallar de qué forma, de qué manera lo va a hacer. Y Logan responde, bueno, si pudiera sentarme en un mejor sitio durante las clases por las tardes, lejos de algunos chicos y tal vez cerca de las chicas, sería bueno. Las chicas se esfuerzan más que algunos de los chicos. Ese es un fragmento que nos ayuda a entender cómo. Yo creo que este es el remate y entonces, ¿qué notarían tu hermana y tus padres en ti en ese día milagroso que les mostraría que las cosas han mejorado? Es decir, de preguntar sobre lo que vería él mismo, amplía la pregunta hacia los demás miembros de la familia y eso produce también la oportunidad de tener más opciones de intervención. Logan responde que no llegaría enfadado y estresado a casa. Jugaría con mi hermana, entonces mamá estaría contenta y con ella está contenta. Y cuando ella está contenta, todo el mundo es feliz. Ese es un ejemplo, un caso. Y bueno, lo que vamos a presentar a continuación es un formato, una especie como de entrevista estructurada o semi-estructurada para una reunión con el docente, con los padres y con el alumno. Puede servir si es el orientador educativo del plantel o si es un profesional externo, un terapeuta que visita el colegio o el plantel o la escuela para entrevistarse con el equipo escolar y con los padres. Entonces, bueno, el formato consiste en fecha, los datos del estudiante, el curso, el profesor que está a cargo o el tutor, los demás participantes y los que asisten a la sesión. Lo primero que formula este planteamiento, este formato es identificar las esperanzas. Y menciona el líder que inicia la reunión dando las gracias a los asistentes y luego se inicia la conversación. La pregunta que evoca son, ¿cuáles son vuestras mejores esperanzas para nuestra reunión de hoy? Es frecuente que los asistentes respondan diciendo que no quieren, lo que no quieren. En estos casos hay que ayudarles a desarrollar una meta más realizable preguntando, ¿y qué quieres que pase en lugar de eso? Sí, es decir, es la misma propuesta
de la que ya habíamos hablado, de empezar por preguntar sobre las mejores esperanzas o la expectativa positiva que tienen acerca de la reunión, o lo que les gustaría que pasara positivamente en la reunión. Y después de eso, hacer una pregunta de escala, una escala del 1 al 10, en la que el 1 significa sin eficacia y 10 eficacia total, donde se encuentra el estudiante. Contesta el padre, contesta el mismo estudiante y contestan los profesores. Es muy interesante porque ahí también se puede hacer el juego de identificar las diferencias con respecto a la percepción que tiene cada uno. Ujú. Probablemente el alumno tenga una percepción valorada, Ujú. y los maestros tengan como una visión negativa, ¿no? O pesimista. Ujú. Bien, después de eso se establecen objetivos. El líder da gracias a todos por su respuesta y les pregunta qué tendría que hacer el estudiante durante tus clases en las próximas 3 semanas para que su puntuación aumente y nuestra preocupación disminuya. Está haciendo una pregunta de proyección a futuro, un futuro no a largo plazo, un futuro a corto plazo, un futuro inmediato, las próximas 3 semanas, para identificar objetivos. Después de eso se identifican excepciones. El líder pregunta por las excepciones que se pidió documentar a todos los presentes. Recordemos el formato de invitación o de convocatoria que ha mandado previamente el terapeuta. Mirando tu página de observación de excepciones, ¿cuándo ha pasado esto o cuándo ha pasado, aunque sea de manera parcial, aunque sea un poquito, cuándo ha pasado eso? Y al padre o al estudiante se le pregunta cuándo han sido las cosas mejores en otras clases, etapas o situaciones en la escuela o incluso fuera de la escuela. Es una pregunta de búsqueda de excepciones, pero está buscando las excepciones en otros contextos o en otras habilidades, en otros niveles, para poderlos transpolar esas excepciones a los problemas actuales del alumno, ¿no? Y el número 4, se trata de desarrollar estrategias. El líder le pide al alumno, a los profesores y al padre y a otros miembros del equipo que estén presentes, que decidan qué excepciones pueden utilizarse y adaptarse a la clase y en casa durante las siguientes semanas. Entonces es muy interesante porque hay un apartado en donde se escriben las estrategias que quedan para el aula. Por ejemplo, puede ser las adiciones al plan de estudios a partir de las excepciones. Pues ahí yo también podría pensar en adecuaciones, o sea, adecuaciones que se puedan hacer en las clases, en determinadas actividades de algunas materias, etcétera. Y vamos a ver la siguiente, que también estrategias para llevarse a casa, ¿no? Entonces, es muy interesante porque es como las comisiones, ¿no? Sí, cosas que se espera que se hagan en la escuela, pero hay cosas también que se espera que hagan en casa. Y bueno, por último, la medición del progreso. El líder reformula las puntuaciones
del principio de la conversación y las preguntas a los participantes, qué puntuación esperan que el estudiante alcance para cuando se celebre la próxima reunión. El profesor pregunta al padre y al alumno qué ha resultado útil de la conversación del día de hoy. Es decir, ese es un resumen de todo lo acordado en esa entrevista. Muy bien, entonces hasta aquí lo que presentó Linda Metcalf es un modelo para intervenir en caso de problemas escolares. Ujú. Y bueno, como todos los capítulos, este no es la excepción y hace un cierre con un ejercicio personal, es decir, nos invita a reflexionar a partir de estas preguntas introspectivas, ¿no? El ejercicio es el siguiente. Recuerda la época en que estabas en la escuela. Intenta pensar en un profesor que representó una diferencia para ti. Es probable que no sea alguien que te daba menos trabajo, sino alguien que te inspiró y te motivó para aprender lo que estabas aprendiendo. Y bueno, contesta las preguntas de qué hizo el profesor que le resultó útil, cómo respondiste al profesor como resultado de sus estrategias de enseñanza, cómo te afectan todavía este tipo de personas en tu trabajo, en tus relaciones, es decir, qué influencia ha tenido en ti. Un poco recordemos el capítulo anterior de que las personas no pierden relevancia y aunque ya no vemos a nuestros maestros pueden seguir presentes porque sus enseñanzas nos dejaron huella, ¿no? Yo creo que yo he dicho varias veces que lo que más me gustaba de los maestros es cuando se salían del tema. Y de veras, es en serio, lo que yo recuerdo de mis profesores de la prepa, de la secundaria, era cuando no daban Cuando la clase y se llegaban. salían del tema, y eso se me queda muy, muy grabado, era lo que yo aprendía, pero se los agradezco. Sí, muy bien. ¿Qué aspectos de estas interacciones son más importantes para ti y qué más? Es decir, nos invita a estarle sacando todo el jugo a esas experiencias, ¿no? Entonces me gustó mucho el ejercicio porque combina esos dos modelos. Hay preguntas centradas en soluciones, es decir, pensamos en recuperar los recursos que aprendimos de nuestra etapa escolar, pero también hay ese enfoque narrativo de buscar la influencia que tuvieron los demás, que tienen todavía los demás, Ujú, los que aún no estando presentes físicamente siguen influyendo en nuestras vidas, ujú. como los maestros. Bueno, y aprovechamos para mandarle un saludo a todos los maestros. Sí, un saludo a todos los maestros. Seguramente habrá maestros que nos ven en estas transmisiones, y que lo hacen a lo mejor por ayudar a sus alumnos. Exacto, exacto, muy bien. Pues bueno, ese fue el capítulo de volver a presentar a los clientes escolares. Bueno, ya estamos cerca de terminar ese libro, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, muy cerca. Deja ver cómo vamos. Um, a ver, déjame ver si puedo ver aquí. Sí, porque pues ya se nos está terminando el año. A ver, el siguiente miércoles vamos a hablar sobre escribir el día milagroso con sus familias. Ujú. Luego el camino para reducir el sufrimiento, planificación del tratamiento y terapia de grupo.
Excelente. Faltan 3 capítulos más y hay un apéndice que dice constructos orientadores de la terapia narrativa centrada en soluciones. Pero bueno, ese apéndice no sé si sea como muy técnico, así como para tener una transmisión sobre el apéndice, ¿no? Sí, sí, lo revisamos en su momento. Sí. Bueno, pues llegó un comentario de Pilar Ortiz, dice, me encantó y agradece por la información. Muy bien, saludo Pili. Pili estudió el diplomado en terapia breve sistémica. Ok, ahorita no se está dando ese diplomado, ¿verdad? Este año no se dio, no sé. Ok, bueno, Estamos convocando para el próximo año. ok, pues tú nos avisas, Muy bien. ¿sí? Bueno, Nina Gallego, gracias y saludos por la información, o más bien saludos y gracias por la información. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Sí, nos vemos. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Fíjate, si deberían darnos más, son buenísimos los dos. Bueno, pues, pues yo tengo en mente muchas cosas, ¿no? O sea, más libros o Pues no sé, tiempo, más capítulos o quién más sabe, días. pero pues ya llevamos un buen rato. De hecho, hemos dado más durante la pandemia. Hemos Sí, dado porque más. si recuerdan, antes eran cada 15 días estas videotransmisiones Sí, y la pandemia nos hizo acelerar. exacto. Ah, dice capítulos. Sí, es que dice, deberían darnos más. Son buenísimos los dos y habla de dar más capítulos. No, es que no, de hecho hemos tenido, en algunos libros hemos tenido que dar 2 capítulos, no, más bien tener 2 transmisiones por un capítulo. Bueno, capítulo. Sí, 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 dejamos pasar cosas. ¿qué capítulos más complejos, más gorditos que otros? Sí. Bueno, pues ahora sí nos vamos, Emanuel. Nos vemos Muy el bien, siguiente nos miércoles. vemos. ¿Sí? Cuídense Bye. mucho.